continuando con el tema iniciado en el video anterior, vamos a desarrollar un poquito más los problemas de la cavidad pleural. Bueno, con el tema de la obstrucción de la vía aérea, digamos, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando recibimos un paciente, digamos, que está ventilando mal y puede que haya estado ahogado. Entonces, bueno, eso es lo primero que nosotros tenemos que siempre liberar, ver en la boca. A veces, si el paciente lo permite, poder colocar un laringoscopio para ver si no hay, digamos, alguna obstrucción, algún objeto, un trozo de comida o lo que sea. Entonces, bueno, eso de la liberación de la vía aérea sería como lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar la parte respiratoria de un paciente. Cuando hay un neumotórax, o sea, el paciente, mejor dicho, el médico lo va a determinar de acuerdo, digamos, a la placa radiográfica, porque normalmente el pulmón que está con un neumotórax, presencia de aire o puede ser presencia de sangre o cualquier otro líquido, el pulmón va a aparecer velado, es decir, va a salir blanco. Entonces, bueno, sí o sí eso requiere si el paciente está con un compromiso respiratorio severo, se hace en ese momento la toracocentesis, que es colocar un catéter a la altura del pulmón para que ventile ese pulmón hasta tanto se haga, digamos, en forma, digamos, más o menos rápida, el tema del avenamiento pleural, que sí o sí hay que traer todos, digamos, los elementos necesarios para hacerlo. Es un método quirúrgico, entonces tiene que ser hecho con todas las medidas estériles. No hace falta llevar el paciente al quirófano, se puede hacer en la sala de emergencias, en el shock room o en la terapia intensiva. Se puede hacer, pero con todos los métodos, digamos, estériles. Muchas veces los pacientes que realizan una vía central, los pacientes no, los médicos, sobre todo los que no son muy prácticos para realizar vía central, suelen hacer, digamos, neumotórax. ¿Por qué? Porque al introducir, tratar de hacer la subclavia, que es ahí, digamos, el riesgo. ¿Se acuerdan que en su momento cuando hablábamos de las vías centrales, hacer una subclavia, tiene que ser el médico muy avisado, digamos, de que tenga la práctica suficiente para no perforar el pulmón, porque a veces no encuentran la vena realmente, entonces, bueno, empiezan, y son los mismos médicos muchas veces los que hacen un neumotórax, que sería cerrado en ese caso, porque, bueno, en definitiva se ha hecho con un objeto, digamos, con un trocar, tratando de introducir, digamos, para hacer una vía central. Entonces sí o sí va a requerir un avenamiento pleural. Ustedes después tienen acá, diciéndoles, digamos, lo que es el concepto de neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural, pero tienen, digamos, neumotórax, atención, se dice, se lo leo para poder explicárselo, se desarrolla cuando ocurre un escape de aire unidireccional, bien sea de un pulmón a través de la pared torácica. El aire penetra dentro de la cavidad pleural sin vía de escape, causando el colapso del pulmón afectado. El mediastino y la tráquea se desplazan hacia el lado opuesto, causando interferencia en el retorno venoso y comprometiendo la ventilación. Este neumotórax, atención, como ustedes tienen, digamos, el dibujo en la página siguiente, que es lo que es la 204, espero que coincida. Ustedes van a ver que tienen acá el pulmón, digamos, un pulmón bien desarrollado, con buena imagen, y otro pulmón que está colapsado. Entonces allí, digamos, es cuando ese aire unidireccional, recuérdense ustedes que el aire atmosférico es positivo. Entonces, ¿cuándo causa esto? Por ejemplo, puede ser una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca, ¿no es cierto?, que afecta al pulmón. Entonces, obviamente que esa atmósfera, digamos, el aire atmosférico, la presión de la atmósfera es mayor a la presión que nosotros tenemos negativa en nuestros pulmones. Entonces, por eso es que desplaza ese pulmón, lo colapsa, esa parte del pulmón, y la tráquea y el mediastino también se desplazan hacia el otro lado opuesto. Entonces, bueno, el neumotórax abierto o neumotórax, atención, porque ustedes tienen después neumotórax abiertos, les hace un poco la explicación esa que yo les doy, que causado generalmente por heridas penetrantes, el equilibrio entre la presión atmosférica y la presión intertorácica es inmediato, y lo que provoca el colapso pulmonar. Entonces, neumotórax, atención, y neumotórax abierto sería lo mismo.
Nada más que en el neumotórax abierto le está explicando con qué se produce ese neumotórax abierto. El neumotórax cerrado normalmente se hace, digamos, a veces cuando se introduce un catéter para hacer una vía central. Entonces, esa es la diferencia. Después vamos a tener, dice por ejemplo, acá les dice, neumotórax cerrado ocurre cuando la pared torácica permanece herméticamente cerrada y es producto tras la penetración de una aguja, como en el caso de la colocación de la vía central o de la vena subclavia. Ahí les aclara lo que recién les adelantaba. El neumotórax masivo les habla de la presencia de sangre y líquido en la cavidad pleural, generalmente causadas por heridas penetrantes que dañan vasos importantes, ¿no? Y después el hemoneumotórax es la combinación tanto del neumotórax con el hemotórax. El tórax inestable ya les habíamos hablado en el video anterior. Lo que es importante tener en cuenta en el tórax inestable son los signos y síntomas. Importante para que ustedes lo detecten. O sea, que son los movimientos respiratorios superficiales, el tórax asimétrico e incoordinado, es decir, cuando ustedes ven al paciente, digamos, de frente, van a ver que un pulmón ventila mejor que el otro y el otro casi ni se mueve. Entonces, eso es, digamos, el tórax asimétrico e incoordinado. Y la palpación de fracturas o de cartílago, si nosotros palpamos al paciente, vamos a notar fracturas de vértebras, ¿no? Las costillas, como normalmente decimos. Bueno, y el taponamiento cardíaco, que es otra de las cuestiones de los problemas de la cavidad pleural, que hablamos de la compresión del corazón que ocurre cuando se acumula sangre o líquido en el espacio del miocardio y el pericardio. Entonces, bueno, es importante también que tengamos en cuenta aquí cuáles son, digamos, los signos y síntomas, es decir, la tríada de Beck, que era la elevación de la presión venosa central. ¿Se acuerda cuando decíamos cómo medir la PVC, la presión venosa central? Bueno, esa presión venosa central se eleva. Si normalmente es digamos, un valor razonable entre 8 y 12, la presión venosa central, esto a veces suele elevarse de tal forma que supera los 20 centímetros de agua. Es hipotensión arterial, otro de los signos, y los ruidos cardíacos apagados. Ustedes van a tener bastantes los signos y síntomas también, otros que están asociados como la ansiedad, el dolor torácico, la molestia, en fin. Pero es importante que tengamos en cuenta, digamos, esos tres principales que son para tratar esto. Entonces, el taponamiento cardíaco les habla, dice que es una afección de emergencia que requiere hospitalización y se debe drenar el líquido que se encuentra alrededor del corazón. Entonces, normalmente se suele hacer el drenaje pleural y el drenaje pericárdico. O sea que a veces el paciente queda con dos drenajes cuando se ha detectado, digamos, que hay un taponamiento cardíaco. Entonces, bueno, tienen que ser hechos a la par, el drenaje pericárdico y el drenaje pleural. Ambos van a ir a un recipiente o a un sistema de drenaje torácico bajo agua, y la importancia de este drenaje, digamos, ustedes tienen, digamos, dentro de lo que es, ya lo leímos anteriormente, ya lo vimos anteriormente, cuál era el objetivo, digamos, del drenaje, era mantener libre el espacio pleural para conservar la presión negativa dentro del mismo con la finalidad de expandir el pulmón. Entonces, por eso es que ustedes tienen allí en la figurita un frasco, que pueden ser 1 o 2, después ya lo vamos a ver, con un sello de agua. Nosotros tenemos la obligación como enfermeros de colocar ese sello de agua. ¿Cuántos centímetros van a ser? Va a depender del frasco de agua. Por ahí nosotros tenemos en lo general en el hospital frascos de 1 litro. Entonces a veces necesariamente lo que tenemos que hacer es colocar la cantidad de agua. Esto es, estamos hablando de agua estéril, que puede ser agua destilada o puede ser solución fisiológica, tanta cantidad como sea posible para poder ver que el catéter, digamos, este extremo del catéter donde va a ir colocado, acá va a ir colocado el drenaje pleural, esto queda introducido dentro del sello de agua para mantener el circuito cerrado, y es decir, que mantenga la presión negativa. Cuando nosotros armamos esos frascos, tenemos que colocar una cinta
adhesiva, por lo general se coloca una cinta adhesiva poniendo, digamos, la cantidad de agua que nosotros hemos colocado en ese frasco. Si es 500 centímetros cúbicos, si es 300 centímetros cúbicos, si son 200 centímetros cúbicos, le tenemos que poner la cantidad de agua que tiene y qué turno lo colocó. Es importante para saber, porque eso después hay que controlar el débito de ese drenaje. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a controlar el débito de ese drenaje, tenemos que descontar el sello de agua. Entonces, bueno, si nosotros nos marca, por ejemplo, los drenajes siempre ya vienen con la numeración, digamos, de la cantidad de centímetros cúbicos. Supongamos que nos marca 800, entonces si tenemos un sello de agua de 200, obviamente el débito que nosotros tenemos que registrar son 600. O sea, eso ya van a salir seguro algunas preguntas, pero era un poco para ampliar, digamos, el tema de los problemas de la cavidad pleural. Nos estamos encontrando.